Tu vida aparentemente funciona, pero hay algo en lo que no acabas de sentirte cómodo. Sabes, cuando la analizas, que todo va bien y sin embargo no sientes que esa vida te esté llenando y haciéndote feliz. Si te ocurre todo esto, simplemente decirte que es algo cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Yo cada día en mi consulta oigo pacientes hablándome de que aparentemente no tienen ningún problema, de que no saben muy bien por qué están en terapia conmigo, pero sienten que algo no termina de funcionar. Tienen la sensación de que su vida es un 4 o es un 5, pero no es algo que les llene plenamente. Todo va bien, pero yo no estoy bien. No sé qué me pasa porque mi vida funciona, pero no me encuentro feliz y no termino de verle sentido. Ventura, es como si mi vida fuese un 4 o un 5, aunque sé que debería valorarla más. La infelicidad, o al menos la no felicidad o la insatisfacción con la vida que tenemos, parece una verdadera plaga entre nuestra generación. Así, nuestro mundo se ha llenado de personas que funcionan y que aparentemente tienen una vida razonablemente buena, pero que arrastran una sensación de cansancio, de frustración, de falta de sentido y de desesperación. Una especie de certeza interna de que la vida no merece mucho la pena ser vivida o que esperaban más de ella. ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué cada vez más personas tienen esa sensación? ¿Nos han vendido una mentira con la sociedad moderna? Hoy te voy a hablar de la depresión funcional. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, todos tenemos en la cabeza esa especie como de estereotipo de lo que es una depresión, ¿vale? Y como todos los estereotipos, pues tienen una parte de verdad, pero tienen una parte en la que se lleva al extremo o se crea una imagen muy preconcebida de ciertas cosas que no se cumplen el 100% de los casos o que se presenta de una manera exagerada o caricaturizada, ¿no? Todos tenemos esta idea del depresivo como una persona que está en la cama, que se tira el día llorando, que no es capaz de levantarse y sobre todo lo que parece es que no es capaz de enfrentarse a la vida y no vive la vida, no tiene fuerza, no tiene energía. Sin embargo, cada vez más se empieza a hablar de diferentes matices dentro de las depresiones y muchos autores están hablando por el término de depresión funcional. ¿En qué consistiría la depresión funcional? Bueno, la depresión funcional consistiría en sujetos que son funcionales, es decir, que tienen su trabajo, que tienen su grupo de amigos, que tienen su pareja, que, bueno, pues más o menos llevan una vida que funciona, ¿no? De ahí lo de funcional, que aparentemente todo podría decir que va bien o no encontramos grandes problemas a los que identificar el malestar y que sin embargo tienen una sensación de que la vida no les acaba de convencer, de que la vida es algo que se les hace pesado, que se les hace aburrido, un poco como que no tiene mucho sabor, ¿no? Es como algo que como y me llena, pero en el fondo no me nutre, en el fondo no me satisface, ni le veo un sentido pleno. Y claro, la vida se convierte en esforzarte, en cumplir en lo que tienes que hacer y eso pues cansa muchísimo y frustra muchísimo y puede que sea capaz de sacarlo adelante, pero me voy sintiendo vacío por dentro, me voy sintiendo roto y me voy sintiendo cada vez más confuso porque claro, es algo mucho más complicado de entender, ¿no? Digamos que cuando yo estoy todo el día en la cama jodido, llorando y no tengo fuerza para nada, pues tengo muy claro que tengo una depresión, ¿vale? Y que además puedo entender muy bien que tengo una depresión cuando tengo motivos como muy evidentes, ¿no? Pues pérdidas importantes, pues que de pronto haya grandes fracasos en mi vida, pues haber tenido una infancia y una historia difícil. Sin embargo, en la depresión funcional todo esto es jodidamente ambiguo. Y ya sabes que siempre lo ambiguo es lo que peta el cerebro, es lo que hace que no nos entendamos, porque aparentemente todo va bien y porque sobre todo parece que yo estoy bien porque soy capaz de hacer las cosas, ¿no? No me veo impedido, no me veo para pedirme una baja, no me veo tal. Y luego hay muchas cosas que yo puedo entender que son importantes en mi vida, pero que no conecto con ello o que de alguna manera no me llena como se supone que debería llenarme, ¿vale? Entonces, todo esto pues me va creando una sensación de rareza, de disfuncionalidad, de que no tiene mucho sentido lo que me está ocurriendo. Pero bueno,
Vayamos por partes. ¿Qué es lo que más caracteriza a la depresión funcional? Bueno, pues lo que más caracteriza a la depresión funcional es que suele haber más, sobre todo más anedonia que apatía, ¿vale? La apatía es esto del depresivo clásico que está en la cama y que no es capaz de levantarse porque está hecho una mierda y está de bajón y no tiene fuerza, ¿no? Esa idea de no tengo fuerza, no tengo energía para enfrentar las cosas del día a día, ¿no? Sin embargo, en la depresión funcional, la apatía no es algo que esté muy presente y lo que tenemos es sobre todo anedonia. La anedonia es la incapacidad de disfrutar o de sentir placer con lo que ocurre en mi día o con mis actividades, incluso con cosas que yo a un nivel intelectual, a un nivel conceptual, puedo entender que son placenteras, que son buenas para mí o que tradicionalmente lo han sido, es decir, que en otros momentos de mi vida, pues eso, yo lo he disfrutado, pero ahora no es que lo odie, pero lo vivo como un sinsentido, lo vivo como algo que no es del todo gratificante. Vuelvo a esta idea, como una comida sin sabor, sosa, que no me aporta mucho, ¿no? Lo podría hacer, que lo mismo podría hacer otra cosa, que lo mismo podría no hacer nada, que no voy a notar mucho la diferencia, ¿vale? Otra de las ideas fundamentales que se dan en la depresión funcional es que hay una tristeza, pero una tristeza de baja intensidad. Es decir, no es una tristeza profunda de llorar y de sentir que la vida es un drama y de sentir un desgarro por dentro, ¿no? Como cuando, no sé, pierdes a alguien o lo que sea. Es una tristeza como muy tenue, como muy sutil, ¿vale? Y lo peor de ello es que me acabo acostumbrando tanto a que eso está ahí que a veces ni siquiera me doy cuenta de que estoy triste. Por decirlo de alguna manera, es como esa lluvia fina que tú dices, bueno, son 4 gotas y al final me acaba calando, ¿no? El problema es ese, que como no hay un factor claro al que identificar lo que pasa, como no hay un gran drama, pues tampoco entiendo muy bien que tengo derecho a sentirme triste o los motivos de esa tristeza. Por lo que es una tristeza que acabo reprimiendo, evitando, invalidando, tachándola de tonta, y eso en general hace que la tape, la esconda y sea mucho menos consciente de lo triste que estoy. Pero cuando con estas pacientes empiezas a mirar en terapia, sí que hay una tristeza, sobre todo de ese sentido de la vida ya no me compensa o no disfruto de la vida o nada tiene como un porqué claro, ¿no? Es decir, es como me pone triste, me resulta triste que la vida no tenga fundamento, que la vida no tenga sabor y que yo me percibo como una especie de autómata o de zombie que simplemente funciona, cumple con sus obligaciones, pero que en el fondo no está satisfecho con nada. También en las personas que tienen una depresión funcional se suele experimentar una sensación muy profunda de vacío existencial. Hay esa sensación de que no hay un propósito, no hay una razón íntima por la que hacer las cosas. Simplemente voy un poco como haciendo una lista con doble check, donde voy cumpliendo con lo que se espera de mí, ¿no? Pues no lo sé, el otro día recuerdo que un paciente me hablaba de que bueno, que tenía una pareja con la que estaba razonablemente bien, que todos los veranos se iba de vacaciones, que en el curro le habían ascendido, que se había podido independizar y tenía un piso, bueno, pues pequeñito y tal, pero como eran las cosas ahora, pero bueno, todo lo que se supone que es que la vida te vaya guay o funcionando, lo que se supone que tiene que haber en tu vida con esta edad. Pero él se sentía como profundamente apático, profundamente casi espectador de su propia vida, más que sujeto activo de su propia vida. Y sobre todo la sensación de que funcionaba en base a las reglas y a los códigos de otros, pero que él no tenía muy claro qué quería y que por eso pues nada le merecía especialmente la pena. Esta sensación de vacío y de falta de propósito es algo que cuando no la tenemos, cuando no tenemos un porqué, cuando no tenemos un sentido de vida, pues muchas ramas de la psicoterapia humanista, sobre todo la logoterapia de Viktor Frankl o la terapia existencial de Yalom, pues ya planteaban que cuando el sujeto pierde el sentido de vida, pues es fácil que aparezca el síntoma, que aparezca la psicopatología, ¿no? La más extendida puede ser esta depresión funcional, pero hay veces que se experimentan otro tipo de problemáticas.
Lo que parece que sí que está claro es que el ser humano tiene una condición espiritual en la que necesita sentir que lo que pasa en su vida tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un significado profundo. Cuando hablo de espiritualidad no tiene por qué ser la religión es una manera de expresar o de darle cauce a la espiritualidad, sino la sensación de que hay algo superior a nosotros o algo de lo que formamos parte que tiene sentido en sí mismo y en lo que nosotros podemos conectar para darle significado a nuestra vida. De todos modos, desde la psicoterapia humanista lo que planteamos es que el sentido de vida no es tanto algo que te dan, sino que cada persona decide su propio sentido, ¿no? Viktor Frankl lo dice de una manera muy poética y él dice que el sentido de la vida no es algo que tú le preguntas a la vida cuál es tu sentido, sino que es algo que la vida te pregunta a ti, ¿qué sentido vas a darme? Bueno, pues en la depresión funcional parece que el gran problema es esta sensación de pérdida de sentido vital, de que no hay un propósito y de que no hay un vacío, o que hay un falso propósito. Es decir, en estos momentos que también se está creando todas estas narrativas de los objetivos, de la superación personal, de tener un proyecto o una gran vocación, pues parece que muchas personas se creen que la vida va de eso y entonces se ponen metas como si eso fuera lo que le tuviera que motivar. Pero a lo mejor eso simplemente es lo que te está diciendo la sociedad y no es tu sentido real, ¿vale? Como vamos a ver ahora, cada vez más tenemos una sociedad que nos dice cómo tenemos que vivir la vida y eso nos dificulta encontrar nuestras propias verdades. Otra de las características de las personas que tienen una depresión funcional, o casi que del signo de nuestra época, porque yo creo que en los que tienen la depresión funcional simplemente ocurre en más intensidad, es decir, es más potente, o puntúan más en esto, pero yo creo que cualitativamente casi toda la gente hoy en día tiene un poco esta sensación, ¿no? Aunque no llegue a algo tan extremo. Esta variable que también veo de las más comunes es la sensación de aislamiento interno, ¿no? Hay una sensación de no estar conectado, ¿de acuerdo? Es decir, esto ocurre hay un aislamiento conmigo mismo, es decir, como que yo no acabo de entender bien lo que me ocurre, no acabo de saber quién soy, no acabo de tener claro lo que quiero en mi vida, ¿vale? Y luego también un poco hay una sensación de aislamiento con los demás. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de gente que parece que llevan el mismo tipo de vida que yo y parece que están ahí como encantados y que la vida les mola y me meto en redes y todo el mundo está ahí como súper feliz y dándose la vida padre y yo tengo la sensación de que soy como el puto bicho raro o el que no encaja o que esto es muy extraño. Entonces todo esto suele generar sentimientos de vergüenza, de culpabilidad o una sensación de disfuncionalidad, ¿no? Esto que en psicoterapia humanista llamamos a esquema emocional, ¿no? Que es como interiorizar una sensación, una vivencia de lo que sea. En este caso, pues de que hay algo en mí que no funciona bien, de que tengo una especie de tara o de fallo estructural que me impide disfrutar de la vida, o de que soy más raro que un perro verde, ¿no? Entonces, desde esta sensación la interiorizamos y funcionamos desde esa sensación, ¿no? Y esto pues genera mucho malestar porque nunca acabo de encontrar lo que hay, lo busco con mucha ansiedad, porque me siento siempre como raro o ridículo y todo esto fomenta esa sensación de aislamiento, ¿no? Me hace sentir el distinto, el que está aparte, el diferente, ¿no? Y además... Bueno, luego volveré a hablar de la soledad, pero esto va de la mano de una sensación de soledad muy, muy profunda. Otra de las características de la depresión funcional es una sensación de cansancio vital. No es como que estoy cansado con la vida, como que duermo y el sueño nunca acaba de ser reparador, o que por las noches estoy dándole un montón de vueltas a otras ideas, a cómo podría ser mi vida. La obsesividad se dispara mucho y parece que desde el mundo de la fantasía y de la imaginación o incluso en los sueños hago cosas que sí que me llenan, que sí que me creo que me van a satisfacer, que sí que parecen intensas y reales. En cambio, mi vida real pues es lo que me parece absurdo, ¿no? Parece que estoy ahí haciendo como una compensación. Y en general eso, hay una sensación muy profunda de cansancio, ¿no? Es como que ya no tengo mucha motivación ni muchas ganas de hacer nada porque sé que no me va a satisfacer, sé que no tiene mucho sentido y claro, ahí es muy complicado ponerte con algo. Pero luego a la vez me siento muy culpable
por no estar haciéndolo bien y me pongo siempre metas y tengo siempre esa sensación como de tener que funcionar, ¿no? El cansancio vital también lo puedo notar en la sensación no solo de la falta de energía, sino de no tener esta anedonia de la que hablábamos antes, no tener ganas de disfrutar, o que cosas que antes me molaban ahora pues me dan pereza o me dan un poco igual o las hago un poco de cualquier forma, ¿no? Sobre todo, más que una sensación de que todo me cueste, este cansancio se expresa en una indiferencia, se expresa en que voy a todo en piloto automático y eso hace que vaya, claro, pues arrastrando los pies, sin mucha gana, sin mucha energía. Y luego eso, hay veces que sí que hay una sensación de cansancio físico real, como de estar reventado, de llegar al fin de semana y solo querer dormir o evadirme poniendo series y descansando y tener la cabeza en encefalograma plano, como de no tener especial fuerza para poder acometer las cosas, ¿no? Empieza el día y me cuesta un montón levantarme, pienso que me queda todo el día por delante y casi que me hundo, ¿no? Como que llega el lunes y ya estoy cansado, ¿no? Y no es porque haya hecho grandes cosas, es porque parece que estar cansado es como mi mood o es como la forma de estar en mi vida o mi tendencia natural. Luego, probablemente lo más jodido, antes te hablaba de la sensación de desconexión, o lo que yo veo que mis pacientes que padecen esto más sufren, es que aparentemente su vida va bien, ¿no? Te lo he recalcado antes, todo funciona, tienen actividades, tienen un ocio coherente, tienen curro, o sea, no sé, todo lo que se supone que la sociedad nos dice que deberíamos tener en la vida, lo cumplimos, ¿no? Entonces, hay una sensación de vergüenza, hay una sensación de que no tengo derecho a estar mal. Y esto es algo que les tortura mucho porque ya te he hablado antes del esquema emocional de disfuncionalidad y también un poco como de locura, ¿no? Como, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy bien? Hay gente que puede llegar a obsesionarse y sentir mucha ansiedad con esto. Sobre todo porque es algo que la persona sufre mucho en silencio, ¿no? Es decir, cuando la gente desde esta sensación no se atreve mucho a hablar, y cuando hablan, pues como no son capaces de identificar o de encontrar un motivo por el que están mal, pues la gente tiende a invalidar este sentimiento, ¿no? Le tienden a decir, tío, pero no sé, si tienes pareja, si tienes familia, si tienes trabajo, si te va bien, no estás enfermo, no tienes grandes problemas, no sé, todo va guay, ¿no? Y entonces eso hace que ellos se sientan más inválidos, más disfuncionales y sobre todo más solos, ¿no? En las personas que tienen depresión funcional hay un sentimiento de soledad muy arraigado porque hay una especie como de soledad doble, ¿no? Consigo mismo no están con ellos por esta desconexión emocional y por una serie de mecanismos defensivos que ponen en marcha que luego te explicaré. Y luego, por otro lado, pues se sienten también muy solos porque aunque pasen el día rodeado de gente, parece que nadie les entiende y parece que no hay una conexión real donde puedan mostrar lo que les ocurre y donde realmente se sientan acompañados y cálidos, ¿no? Entonces eso, todo esto va de la mano de una sensación de profunda disfuncionalidad, como no sé vivir la vida, hay una sensación de no saber quién soy, ¿vale? Hay una sensación de vergüenza e incluso muchas veces de culpa, ¿no? Como cualquiera en mi situación estaría feliz, mis padres con lo que se han esforzado para que yo tenga todo esto y no lo consigo, mi pareja es buena y me trata bien y yo estoy mal, hay que ver que tengo niños, por ejemplo, si los tengo y no me acaban de llenar, ¿será que no los quiero? ¿Será que no soy buen padre? Esta insatisfacción, como no la identifico, empiezo a preguntarme todos los posibles y ahí muchas veces aparecen dudas muy grandes sobre mi relación, sobre mi pareja, sobre si me gusta mi trabajo, porque claro, es que como no acabo de entender por qué estoy mal, pues es normal que me lo cuestione todo, ¿no? Y que a veces pues me pueda equivocar e identificar algo que no es realmente el problema. Todo esto además lleva a que estén como menos apoyados o tengan menos recursos o la gente empatice menos con ellos, ¿no? Porque entre que no se atreven a contarlo, cuando lo cuentan no lo entienden, la gente les juzga, ¿no? Entonces, digamos que puede ser una depresión menos jodida que a lo mejor la depresión tradicional o la que tenemos en la cabeza, pero sí que tiene eso chungo de que cuando tú estás deprimido todo el mundo lo entiende, todo el mundo te intenta ayudar, aunque bueno, hoy en día con lo de las personas tóxicas y del pensamiento positivo de los cojones, pero bueno, hay mucha gente que se preocupa por ti, que te intenta ayudar, que
que te lo intenta poner fácil, a lo mejor en el trabajo te dan alguna flexibilidad o te dejan cogerte la baja, pero en la depresión funcional no. En la depresión funcional, como funciona, pues tienes que ir a pelo, tienes que tirar para adelante y parece que nadie te apoya mucho ni de una manera emocional ni a nivel de recursos físicos y claros, ¿no? También es interesante cómo el sistema obvia mucho este tipo de malestar, porque claro, como no te coges una baja, como no hay un diagnóstico mega claro, porque te pasa algo que desde los manuales de diagnóstico psicológico no muy identificable, pues te quedas como en tierra de nadie. Es un poco también como que tu problemática no existe a ojos del sistema, porque claro, en el fondo estás haciendo lo que le interesa al sistema, que es trabajar, que es cumplir con tus obligaciones y que es consumir. Con lo cual, si estás muy contento, eso no va a influir mucho en la economía ni en la política de nadie. Pero, ¿por qué ocurre todo esto, no? ¿Y por qué es tan frecuente? Porque es algo que cada vez parece como multiplicarse y contagiarse y que cada vez hay más personas afectadas, ¿no? Parece que empezamos a vivir en una verdadera sociedad de zombies donde la gente va arrastrando los pies, ¿no? Mira el metro, mira las paradas de autobús, la gente evadida en el teléfono, la gente parece que casi nadie ya te cuenta algo como con lo que está plenamente satisfecho o plenamente ilusionado. Es decir, te puede contar que un plan está muy guay, te puede contar que se ha comprado algo que es una pasada, te puede contar sobre la persona que está quedando, pero no te hablan de una satisfacción real y profunda. Solamente te hablan de placer, de novedad, de estímulo, de algo que es como postureo, que aparentemente está bien, pero muy poca gente te habla de, joder, qué feliz me hace esto, qué sentido le da a mi vida, solo por esto mi vida merece la pena, ¿no? Eso cada vez es como más infrecuente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Cuáles son las narrativas y los mensajes que estamos oyendo que fomentan todo esto? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que ya sabéis que es una de las cosas que yo creo que es de los temas que más provocan malestar hoy en día, es este mensaje psicológico que ha fomentado el aumento del perfeccionismo y de la autoexigencia, ¿no? Cada vez más nos hablan menos de cómo queremos vivir la vida y nos hablan más de cómo deberíamos vivir la vida, ¿no? Desde expertos y gurús de la psicología de panfleto y del pensamiento positivo que te hablan de cuál es el método correcto de hacer no sé qué y qué hábitos tienes que tener y no sé qué leche, como si ellos tuvieran una verdad revelada y como si sirviese lo mismo para todas las personas. Y en vez de preguntarte tú qué quieres y ayudar a entenderte, ¿no? Es muy curioso cómo en vez de ayudarnos a entender cómo queremos vivir, nos dicen cómo debemos vivir bajo un supuesto papel de experto o una supuesta investigación científica, que bueno, que lo de la ciencia en psicología además tiene mucha tela que cortar, pero ese es otro charco en el que me meteré en otro momento. La cuestión es eso, que cada vez, pues además las redes que nos venden esta imagen como tan idealizada, donde todo es genial, la cultura de culto al cuerpo, el que cada vez más el ocio es una nueva exigencia y es algo que se muestra, ¿no? Hay que viajar, hay que ir a sitios chulos, hay que cambiar de outfit, hay que no sé qué. Bueno, pues todo esto nos lleva a que cada vez nos exigimos más y somos más perfeccionistas. Y yo creo que eso nos quita espontaneidad. Yo creo que eso hace que hagamos mal las cosas por cubrir el nivel que porque las queremos hacer realmente. Y creo que además hace que nos metamos mucha más presión, con lo cual con cosas que podríamos disfrutar, ya no las disfrutamos porque estamos todo el rato temerosos, evaluando si lo estamos haciendo bien o mal, o si esto es bueno o no, o a veces incluso que elijamos cosas que no nos agradan tanto, pero las elegimos simplemente por cubrir ese nivel de perfección, ¿no? Estar con alguien que no me encanta, pero que es como lo que se supone que debería de ser, por aspecto físico, o por vida social, o por la movida que sea, ¿no? Todo esto nos lleva a esta sensación de que mi vida es como insulsa, ¿no? Mi vida es como cutre comparada con lo que veo en las redes sociales. Y aquí hay una anécdota que me hace mucha gracia, y es que Isabel Preisler hace ya mucho tiempo dio una entrevista y le preguntaban cómo era Julio Iglesias como amante, ¿no? Que antes Julio Iglesias se ve que es un empotrador brutal, ¿no? Entonces Isabel Preisler pues dijo que, bueno, que eran unos orgasmos casi como que se le ponían los ojos del revés y perdía el sentido, y aquello era una cosa
pues no lo sé, como que te posea el demonio o no sé. No me quiero imaginar la escena, la verdad. Julio, ya sabemos siempre que un campeón, ¿no? Entonces, broma aparte, hubo una cosa que ocurrió ahí, a mí me lo han contado varios psicólogos y sexólogos, que era que luego, pues muchas mujeres, después de ver eso, y muchos hombres, empezaron a sentirse mal con el sexo. Porque claro, los orgasmos que ellos tenían les parecían como muy poca cosa, ¿no? Yo no consigo que mi pareja tenga todo esto, o yo no vivo todo esto. Y entonces mucha gente empezó a ir al ginecólogo, al urólogo, al psicólogo, pensando que tenían un problema sexual que realmente no tenían. Lo que pasa es que, claro, lo comparaban con eso tan idealizado y que parecía tan genial, que parecía que tenían como unos orgasmillos de mierda, ¿no? Y entonces esto es un buen ejemplo de lo que ahora se ha multiplicado por 100.000, ¿no? Comparamos continuamente nuestras vidas con el postureo de las redes, con esa imagen proyectada y idealizada, con lo que los anuncios y la publicidad y las series nos dicen que tendría que ser. Y claro, pues nuestra vida nos parece como cutre, nos parece como con poca chicha, ¿no? Porque claro, la mayor parte de la vida es rutina, ¿no? Y parece que la rutina, ya que sea agradable, no importa. Porque lo que importa es acumular experiencias, es hacer que los momentos cuenten y no contar momentos, es que todo sea como súper intenso y inolvidable y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, pues todo esto en el fondo, en la vida de una persona normal que tiene que pagar una hipoteca, que tiene que ir al trabajo, que tiene que recoger a sus niños del cole, no ocurre. Y bueno, te diré que yo tengo mucho paciente famosete o influencer, que para ellos también acaba siendo rutina y que bueno, pues esto va mucho más de mostrar algo que lo que es real. Es llamativo cuántos pacientes tengo que aparentan que están cumpliendo. Ellos no, o la gente percibe porque están cumpliendo todo lo que la vida te dice que es tener éxito y las cosas que deberían hacerte feliz, y luego se sienten jodidamente vacíos, o bueno, o simplemente pues como cualquier persona, pero que es al final como se ha convertido en su nueva rutina, como se han habituado, que se dice en la psicología conductista, que es acostumbrarte, crear el hábito de eso, pues ya no les provoca nada muy, muy especial, ¿no? Entonces, eso, hay una sensación de que la vida es insulsa comparado con lo que me dicen en redes. Otro de los temas clave es que en el fondo esto ocurre porque es una vida no elegida, ¿no? Antes te hablaba de que continuamente nos ponen referentes o nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Y fíjate, antes te decían mucho cómo tenías que vivir la vida, porque había como más figuras de autoridad, ¿no? Además estaba la religión y el pecado, y tu padre era un señor como muy serio, con bigote, que te decía lo que tenías que hacer, y tu maestro no sé qué. Pero hoy en día esto es como mucho más sutil, porque ya no hay esas figuras de autoridad, ya no hay como esos modelos tan claros, tan dictatoriales, pero nos lo dan de una manera muy sutil. Continuamente nos están comunicando eso en forma de consejo, en forma de desarrollo personal, en forma de imagen idílica de anuncio, en forma de compararnos con el influencer, ¿no? Y de alguna manera, pues cada vez más tenemos tanto miedo a no valer, tenemos tanto miedo a no ser buenos, tenemos tanto miedo a no ser suficientes, que en vez de intentar ver lo que nos gusta en la vida, lo que intentamos es cubrir todas esas metas, lo que intentamos es parecernos a todos esos referentes, que nuestra vida sea como una puta película, ¿vale? Como un anuncio de colonia, donde todo es ideal y perfecto, y eso hace que, claro, al final llevamos una vida que no elegimos, con lo cual es mucho más fácil que no nos satisfaga o que no le veamos sentido o que no nos nutra, ¿no? Es como si me voy a comer y me eliges tú la comida, y la comida puede estar bien, ¿vale? Pero claro, tú no vas a saber exactamente en qué punto quiero yo la carne, o puede que sí, la comida está bien, pero tengo esa sensación de que yo no la he elegido, ¿no? Entonces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera elegido otro plato, o el de al lado parece que está mejor, y sobre todo eso, que como yo no he sido el que he dicho esto, ya he asumido la responsabilidad y el precio, y no tengo la sensación de elegirla libremente, simplemente funciono en piloto automático como un borrego de lo que me dice la sociedad, pues es mucho más fácil que la vida no me merezca la pena, no me nutra, no se ajusta a mi yo real, y claro, mi yo real se revela en forma de ese cansancio, en forma de esa apatía, que es lo que lleva a la depresión funcional. Esto además lo hacemos como eso nos da miedo, como nos da miedo el estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer y eso no me satisface,
Porque claro, eso me lleva al conflicto, eso me lleva a cuestionarme, eso me lleva a romper con un montón de cosas, a ser el outsider, a ser el que se queda fuera de la norma, ¿vale? Pues normalmente lo que hacemos es acallar ese yo interno real a través de un montón de resistencias psicológicas, ¿no? Como que nos resignamos, como que asumimos que hay cosas buenas, la vida es así, ¿no? ¿Qué se le va a hacerle? Si es que ya sabemos, está todo el mundo igual, o simplemente lo reprimimos y intentamos no sentir eso, ¿no? Fíjate la de cosas que hacemos para no escucharnos. Estamos todo el rato oyendo podcasts, estamos todo el rato viendo vídeos en TikTok, estamos todo el rato comprando cosas y eso tiene mucho de cortina de humo y de distracción para no ir a esa parte de nosotros que nos dice que la vida no va de esto, que todo el mundo puede decir que este es el camino, que marca el mapa, pero que por ahí tú no vas bien, ¿no? Y todo esto te puede sonar como raro porque actualmente nos venden una sensación de falsa libertad, ¿no? Porque ya no hay como una moral tan rígida, porque podemos elegir, porque hay un montón de modas de las que no. Construimos una identidad muy basada en la imagen, muy basada en las aficiones, muy basada en la ideología política, muy basado en todo el tema identitario, pero al final es algo que nosotros no... Son paquetes preconcebidos que nos dan, ¿no? Fíjate que hay gente que es como muy de izquierda, entonces si eres de izquierdas tienes que ser republicano, antitaurino, vegano y feminista, y luego hay gente como muy de derecha, que tienes que ir con 20 pulseras de España de muñeca, ¿no? Tienes que ser católico y tienes que ser monárquico. Es decir, la gente lo que coge son paquetes donde les dicen quiénes son y cómo tienen que vivir la vida y en qué tienen que creer, en vez de buscar qué es lo que quieren ellos realmente y cuál es su yo real. Y entonces, claro, vivo en base al paquete, vivo en base al personaje y luego pues no soy del todo feliz o esto no acaba de gustarme, ¿no? Esto en psicología se denominan introyectos, ¿no? Los introyectos es básicamente introyectar, es decir, introducir ideas que me dan de lo que tengo que ser, de cómo tengo que vivir la vida, de lo que me tiene que gustar, pero sin ese proceso de hacer lo mío, ¿no? Es como que me meten una idea en la cabeza y yo me la acabo creyendo sin pararme a cuestionarla o sin pararme en hacer ni a esa idea. Es verdad que casi todo nos lo meten en la cabeza, pero hay cosas como que nos encajan, hay cosas como que lo compramos y hay cosas que simplemente nos lo tragamos sin más, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que si yo me como algo y lo mastico y lo saboreo, puede ser una experiencia agradable, satisfactoria y nutritiva, pero hay cosas que no me gustan, entonces yo de pequeño, ¿no? Me las tragaba en el comedor ahí bebiendo agua, por ejemplo, la fruta que me da mucho asco, y luego, claro, luego te dan arcadas, luego te duele la barriga, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo has asimilado, simplemente lo has introyectado, ¿vale? Y el problema es eso, que yo me acabo creyendo que eso yo lo he comprado, que eso a mí me encaja, que eso soy yo, cuando luego no es real, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando somos adultos, también esto viene muy mediado porque creemos que todo eso, aparte de que es la manera adecuada o como vamos a ser felices, o el secreto de la receta de la vida o algo así, también tenemos miedo a vivir fuera de esos márgenes, ¿no? Es decir, no me van a querer si no soy trabajador, o se espera de mí que sea tal cosa, o se espera de mí que le dé importancia a tal cosa, y claro, como no cumpla, pues quizá decepciona a mis padres, quizá mis amigos me ven muy raro y dejan de juntarse conmigo, quizá dejo de gustarle a mi pareja, o todo el mundo me va a señalar y me va a criticar y me va a juzgar. Entonces el cansancio viene en gran medida de eso, de que gastamos nuestra energía en mantener ese personaje, en mantener esa fachada y en vivir en torno a esos códigos que no son realmente nuestros. Y ese personaje, digamos que es una especie de vampiro energético, de sanguijuela, que se nutre a costa de nosotros. Y nosotros estamos todo el rato como en ese esfuerzo, como antiguamente en las locomotoras, que había un tío ahí sudando, metiendo carbón y no tenía tiempo a hacer nada ni a ver cómo estaba, porque había que darle combustible a eso, había que mantener el personaje, ¿no? Entonces gastamos toda nuestra energía en el personaje y eso es lo que va explicando que nos vayamos deprimiendo poco a poco y esa sensación de cansancio crónico y existencial. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca.
lo que nos daña la confianza y lastima el alma. El temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible. Eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden. Con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia, la terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Pero bueno, digamos que estas serían las variables individuales, pero también hay una serie como de variables sociales, ¿no? Es decir, te he estado explicando todos los procesos internos que lleva esto, pero creo que también es importante entender ciertos procesos externos, ¿no? Me parece que siempre hay un debate muy absurdo sobre si somos el resultado de lo que pasa a nuestro alrededor o si somos el resultado de nuestras elecciones. Y parece que siempre tiene que ser una cosa contra o la otra, cuando yo creo que la realidad es que los dos factores interactúan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a nivel social? Bueno, pues también lo que hay es mucha frustración social, ¿no? Esta sensación de que, de que las generaciones anteriores se esforzaban y peleaban duro y prosperaban, de que la vida era más justa, de que podía realmente llegar a cumplir ciertos sueños, ¿no? Pues, no sé, tener una familia, tener una casa, luego comprarme un apartamento en la playa, poder pagarles a mis hijos una educación mejor que la mía y tener esa sensación como de que prosperaban, ¿no? De que la vida avanzaba. En cambio, hoy en día tenemos la sensación de que, claro, el ascensor social se ha roto y la meritocracia pues parece que está muy puesta en duda, ¿no? Hay mucha gente que se esfuerza, hay mucha gente que tiene carreras, que tiene máster, que emprende y luego pues se come un mojón y hay esta sensación como de desesperanza, ¿no? De no merece la pena intentarlo, de bueno, ¿para qué? De mejor busco un trabajo de funcionario y algo gris, que no es simplemente porque la gente esté desmotivada, es porque viendo el panorama parece, y quizás sea lo más inteligente, pero claro, por otro lado, es una vida gris, es una vida en la que a lo mejor yo no estoy siendo honesto con lo que de verdad a mí me interesa, simplemente estoy buscando seguridad y estabilidad. Entonces, bueno, todo esto lleva a eso, a una sensación de desesperación, de que ya no se va a prosperar, de fatalismo, de resignación, y todo esto, claro, influye mucho en, bueno, no te quejes, no mires tampoco tanto lo que tú quieres y simplemente si no te ahogas, no tienes mucho derecho a quejarte, ¿no? Y esta desesperación, claro, pues nos acaba amargando y acabamos perdiéndole el sentido, ¿no? Esto que dice Nietzsche, que yo digo siempre, de que el ser humano puede con cualquier cómo si tiene un buen porqué, ¿no? Pues no hay un motivo para enfrentar el cómo, ¿no? Y por todas estas variables internas que te he explicado antes, pero encima el cómo es muy jodido, ¿no? Porque nada va bien, porque parece que no va a funcionar, porque ¿para qué, no? Entonces, este desánimo general, pues es otro factor que fomenta mucho esto o que pone más cuesta arriba atrevernos a vivir nuestra propia vida. También, por otro lado, es muy importante el factor que juega la sociedad tristofóbica, ¿no? Parece que vivimos en la dictadura de la eterna sonrisa, el pensamiento positivo, que hay que estar todo el día feliz y alegre, en redes solo enseñamos que todo va bien y claro, luego nos da vergüenza decir estoy mal, ¿no? Entonces, todo esto también fomenta que la gente se calle mucho más, tenga más este esquema emocional de disfuncionalidad, de vergüenza, se sienta culpable y nadie habla de lo que ocurre, ¿no? Este imperativo de ser feliz hace que estar mal lo vivamos no solamente como algo que nos afecta o como una patología, sino que lo vivimos sobre todo como un fracaso personal, como un fracaso en nuestro proyecto de vida o como que eso evidencia que hay algo disfuncional en nosotros. Así que la poca capacidad que tenemos de enfrentar el malestar y sobre todo de mostrarlo y reconocerlo, pues nos lo pone todo muchísimo más jodido. Además, cada vez estamos más solos y los vínculos se van diluyendo, ¿no? Es decir, cada vez tenemos menos tiempo para estar con nuestros amigos o siempre vamos con prisa o parece que nos fomentamos más las cosas más individuales, ¿no? Pues
conocemos personas por internet, estamos en redes, estamos viendo series, pero cada vez le dedicamos menos tiempo a juntarnos, a ver a tu abuela, a conversar con tus padres, a estar con un colega sin hacer nada, ¿no? Tomándote un café o en una plaza. Yo me acuerdo que me iba a los miradores a tomar litronas y ver pipas y hablaba con mis colegas. Entonces, todo este esto hace que no tengamos, que estemos cada vez más solos, lo que acentúa esta desconexión interna y externa que te hablaba. Y luego además también que para muchas personas lo que de verdad les satisface de la vida no es tanto lo laboral y el proyecto y lo productivo y la vocación, sino que son sus vínculos humanos, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente el trabajo no le encanta, simplemente es algo que hace, que bueno, que te puede gustar más o menos, pero muchas veces lo que le da sentido a tu vida es estar tiempo con los tuyos, echarte unas risas, sentir que tienes apoyo, sentir que hay gente que te importa, que tú le importas a otros, sentirte escuchado. Entonces, todo este individualismo y toda esta deshumanización también tiene mucho que ver en todo el tema de la depresión funcional. Porque claro, nos focalizamos solo en funcionar, en ser productivos, en avanzar. Y parece que lo humano, parece que lo cálido, parece que lo relacional ya no tiene ningún valor. Si quieres ver sobre esto, te recomiendo mucho leer el libro de La era de idiotas del filósofo David Vico, que la verdad que lo explica cojonudo, ¿no? También además esto lleva mucho a la sensación de desarraigo, ¿no? Antes muchas veces lo que nos daba sentido también era la pertenencia, ¿no? Pero ya pues todas las identidades se han diluido mucho. Parece que la familia ya no es muy importante, parece que formar parte de un país y esa identidad nacional ya no es muy importante, o la de barrio, ¿no? Pues cada vez nos mudamos más, cada vez conocemos menos al vecino, cada vez parece que somos más como entes aislados y ciudadanos del mundo que tenemos menos en común. Cada vez todo esto de la cultura líquida de Bauman, es decir, no hay nada sólido, las familias se diluyen, cambiamos de pareja, cambiamos de amigos, ya no tenemos arraigo, ¿no? Y entonces eso también hace que tengamos menos sentido de vida, porque muchas veces, ya te digo que el sentido viene de lo social y hace que nos sintamos más solos, y todo esto, pues claro, es en ese incendio que ya hay, pues echar aún más gasolina. Y finalmente tenemos un hedonismo, hemos confundido la felicidad y el sentido con el placer y con el logro, y entonces parece que lo confundimos la felicidad, que es estar tranquilo y satisfecho con quién soy y cómo vivo mi vida, con la alegría, ¿no? Con la efusividad, con el momento, con el subidón de cuando, no sé, pues te vas de viaje a Ibiza o te compras algo de ropa y te emociona y abres el paquete entusiasmado, o esa cena súper guay que tienes, o el día que te ves guapa y con el outfit súper molón, o lo que sea. Todo eso creemos que es la felicidad y gastamos el esfuerzo y la energía en eso, pero eso es como una bengala, eso es algo que hace mucha luz, que es agradable, oye, que mola, que no te digo que no, pero que en el fondo se apaga rápido y que en el fondo no te satisface y no te da calorcito. Recuerda que lo que va a hacer que no estés en la oscuridad y que no sientas frío y que haya gente que se quiera poner a tu alrededor es una hoguera que es menos intensa, pero que es cálida, y no es una bengala que brilla mucho y que está muy guay y que posturea un montón y que en el momento lo flipo, pero que en el fondo se apaga muy rápido. Finalmente, la deconstrucción moral que ha habido, ¿no? Parece que ya todo esto de los valores y el sentido y todas estas cosas son como tradicionales, como trasnochadas, como que ya no importan. Bueno, pues claro, había mucha gente que construía un sentido de vida o que tenía una brújula sobre cómo vivir en base a esos principios, en base a esos valores, en base a la moral, en base a la ética. O sea, me da igual que sean valores revolucionarios, me da igual que sean valores católicos, me da igual los que sean, pero es verdad que lo hemos ido quitando todo eso, ya todo es identidad, disfrute, productividad, ya todos son derechos y no hay obligaciones, y todo esto pues también ha creado era otra de las cosas que muchas veces a la gente le encajaba y hacía que su vida no fuera solo funcionar, sino que hubiera motivos para vivir la vida, y ahora claro, pues no los tienen, ¿no? Grandes frases de otros. Madurar significa asumir la responsabilidad de tu vida, estar solo. Fritz Perls.
Bueno, he cogido esta frase de mi psicoterapeuta favorito, ya sabéis que es como mi gran influencia teórica, porque me parece que habla mucho de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Creo que cada vez tenemos más miedo a fracasar, tenemos más miedo a hacerlo mal, tenemos más miedo a escuchar nuestra propia voz, así que lo que hacemos es coger lo que nos dicen y oye, puede que esté bien o mal, pero si alguien me pregunta, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo lo que dice el manual. Yo he seguido la receta, ¿no? Esto cada vez lo veo más, por ejemplo, lo veo en muchas veces también en psicólogos, ¿no? Cuando doy clase o cuando superviso, que parece que cuando les pregunto qué opinan, me dicen que están cumpliendo la teoría, que están siguiendo el protocolo, pero no me hablan de sus sensaciones con el paciente o no miran de manera crítica, más allá de si estoy cumpliendo el protocolo o no, si el protocolo y la técnica psicológica funciona, ¿no? Creo que esto es un poco extrapolable a todo. Cada vez nos cuesta más vivir la vida, cada vez nos cuesta más tener un criterio propio, identificar lo que queremos y asumir el riesgo de vivir en base a ella. Y entonces somos inmaduros, somos incapaces y eso nos vuelve débiles y personas frustradas y vacías por dentro. Bueno, ¿cómo solucionar todo esto? Pues básicamente de lo que va es de dejar de pensar si lo estoy haciendo bien o mal, dejar de angustiarme de por qué no me siento feliz y pleno, dejar de esforzarme en si lo hago mejor me sentiré bien, y es empezar a buscar mi esencia, empezar a buscar el yo real, empezar a darme cuenta de lo que me estoy obligando en la vida y de lo que elijo y de lo que simplemente me han impuesto y yo he asumido sin más, ¿no? Por desgracia, la psicología moderna, la mayoría de los enfoques mayoritarios, como la psicología conductista, la terapias de tercera generación, el MDR, la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness y este tipo de cosas, pues con esto no te van a dar una respuesta. ¿Por qué? Porque no se basan tanto en ver lo que ocurre en el individuo como individuo, sino que se basan en hay un síntoma y intento encontrar un problema. Y sobre todo porque incluso desde los manuales diagnósticos, pues mucha gente que presenta todo esto que he hablado antes, pues tampoco le puedes poner un diagnóstico. Quizá una depresión anhedónica o distímica, que es como una depresión, eso, en la que no tengo muchas ganas de nada ni mucha energía. Por desgracia, eso, se ha implementado una terapia, pues, fruto de los tiempos de ahora, ¿no? Basada en funcionar, basada en quitar el malestar, basada en no mirarme mucho por dentro, dame la herramienta, dame lo que tengo que hacer. Claro, si el problema precisamente es que no me conozco y el psicólogo, en vez de ayudarme a conocerme, me da métodos y técnicas que estarán muy científicamente validados, pero me está diciendo lo que tengo que hacer, pues básicamente lo que estoy es fomentando el problema para tratar el problema. Es decir, lo que estoy haciendo es apagar el incendio con gasolina, porque lo que estoy cambiando es a lo mejor lo que me ha dicho la sociedad o lo que me han dicho en la infancia por lo que me dice el psicólogo, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo que no hay un yo construido, que no hay un criterio propio y que no entiendo cuál es mi verdad profunda y significativa. O si me dicen que me vada o me dan técnicas de relajación o me dan cosas que me ayudan a sentirme mejor, lo único que estoy haciendo es callar esa conciencia interna que me está diciendo que algo no va bien y bueno, seguiré funcionando con menos malestar quizá y con menos angustia, pero seguiré funcionando en algo que desde luego no me está haciendo pleno y feliz. Y yo creo que la psicología tiene que ser una experiencia transformadora que vaya más allá de quitarme el malestar y que sobre todo me ayude a sentirme libre y a tener una vida que yo elijo y que me merece la pena ser vivida. Y con esto no me refiero a grandes cosas, sino me refiero a cosas que a mí me encajan y por las que yo estoy dispuesto a pelear y pagar el precio. Porque claro, todos también estamos menos dispuestos a luchar por algo que en el fondo no es nuestra causa y no nos mueve de corazón. Aquí yo sobre todo te recomiendo pues eso, más terapias humanistas. Bueno, hay científicas también, ahí tienes la TFE, que es lo que hace mi equipo de estar contigo terapia, aunque también lo complementamos con toda esta parte más filosófica, existencial y de otras terapias menos técnicas, pero que abarcan más estos temas, que no es que no sean científicos porque sean demagogos o pseudociencia, es simplemente que el sentido de vida no se puede medir, no es una variable que tú puedas someter al modelo médico y científico
porque no es un síntoma, ¿vale? Entonces yo no es que sea anticiencia, pero hay que entender las limitaciones del modelo científico y del modelo médico, y ahí es donde es bueno complementarla con otra serie de cosas, ¿no? Entonces, para estas cosas, eso, yo te recomiendo más psicoterapias humanistas, psicoanálisis, y sobre todo yo siempre lo que recomiendo es la terapia focalizada en la emoción, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con todo esto, aparte de hacer terapia? Bueno, pues yo creo que esto va un poco como de pararte y de construirte, ¿no? O hacer el sacramento de la confirmación, ¿no? Que decían antes los curas, que era que como tú de pequeño te meten un montón de ideas y haces la catequesis y tal, a una edad que tú no tienes ni puta idea y no tienes criterio, decir, oye, pues me creo esto de que Jesucristo murió en la cruz o no tiene puto sentido para mí, ¿vale? Pues bueno, la idea es que cuando tú eras adulto, tú tenías que cuestionar todo y ver si te confirmaban, ¿no? Es decir, yo ya como adulto que puedo elegir, que puedo reflexionar, confirmo que voy a vivir en base a estas creencias o reniego de ellas. También te digo que todo esto es sobre el papel, porque la mayoría de las veces la gente que hace la confirmación tampoco la hace con ese sentido crítico. Simplemente lo hace más como otro sacramento con el que hay que cumplir o es una especie de profundizar en ideas que ya le han dado más que en aprender a cuestionárselas, ¿no? Por desgracia, como tantas cosas, se pervierte y pierde su esencia y se convierte en más de lo mismo. Pero bueno, a mí la idea me mola mucho. Yo siempre he pensado que la terapia tiene algo de eso, tiene algo como de cuestionar todo lo que yo he vivido, todo lo que se ha dado por mis circunstancias y todas las ideas que me han metido en la cabeza y empezar a decidir, en vez de tragármelas sin más, masticarlas, probarlas y escupir lo que no me viene bien, lo que no me encaja y tragarme y pedir más y buscar más en mi vida de lo que me nutre y de lo que me cuadra. Así que aquí también volveré a reivindicar por 19ª vez el espíritu crítico y de cuestionamiento que viene de la filosofía de las humanidades, que cada vez más se está quitando del sistema educativo, porque claro, no ayuda al consumo, no ayuda a la productividad, no ayuda a que la gente piense por sí misma y nos prefieren tener marionetas siguiendo lo que nos dicen y que otros nos digan cada vez más, por desgracia, cómo tenemos que vivir nuestra propia vida. Es muy llamativo cómo cada vez más tenemos una sociedad moralista que intenta educar y adoctrinar en vez de crear ciudadanos críticos que aprendan a plantearse lo que quieren con las cosas. Simplemente hemos pasado del púlpito y la sotana a otro tipo de formato, ¿no? Así que bueno, sin perderme mucho en la parte social, vamos a lo que puedes hacer tú, que es empezar a cuestionarte todo. ¿Qué te recomiendo yo? Pues mira, lo primero que yo te digo es escribe qué cosas son importantes para ti en la vida. O si ahora no las identificas, qué cosas crees que en un momento de tu vida fueron importantes y trascendentes para ti. Y cuando digo importante y trascendente, no tiene que ser algo como súper grandioso, súper profundo y filosófico y tal. Simplemente cosas que eran plenas, simplemente cosas que te llenaban, que te satisfacían. Pues no sé, para mí el modelismo y pintar maquetas y jugar a Warhammer, que era un hobby que tenía de adolescente súper friki, pues es una de las cosas que le da sentido a mi vida, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me hace sentirme bien y que me satisface plenamente, aunque yo intelectualmente pueda entender que es una gilipollez de jugar a un juego de mesa y de pintar miniaturas, ¿no? Es decir, empieza a plantearte eso, qué cosas hay en tu vida que a ti de verdad te cuadran, que a ti de verdad hace que te merezcan la pena, ¿no? Piensa en lo que hubo en el pasado, ¿vale? Yo redescubrí este hobby así, pensando en lo que a mí me gustaba con 14 años y piensa en cosas que, bueno, que a lo mejor nunca probaste, pero que te llamaban la atención. Y no solo tienen por qué ser actividades, pueden ser relaciones, pueden ser ideologías, puede ser espiritualidad, puede ser formar parte de algo, puede ser, no lo sé, un montón de cosas. Parece que ya todo tiene que ser como una actividad o como productivo o lo que sea. Si algo te interesa, si algo te despierta algo de manera natural, si algo no te importa echarle horas, si algo fue un hobby de adolescente. Hay una frase muy buena de Nach que dice que el rapero, que dice que el hobby de un adolescente nunca muere, que probablemente sean cosas que te llenen. También puede ser un lugar, ¿no? Una ciudad, un sitio, el pueblo o lo que sea, ¿no? Bueno, búscalo y no te importa si tiene mucho sentido o no. Esto es más una cuestión de tu propia subjetividad. Estamos hablando de vivir tu vida en base a tus reglas, así que le follen a si tiene sentido o no, o si es lo que nos dice la sociedad o no, o la gente lo va a entender o no.
Yo te recomiendo que hagas una lista de las cosas a las que les dedicas tiempo y que se supone que son importantes. El trabajo, las relaciones de familia, los amigos, las aficiones, y escribe del 1 al 10 cuánto te satisfacen. Es una pregunta un poco torpe y desde luego esto no es una mega prueba y un test con validez científica, pero te puede empezar a ayudar a darte cuenta de cómo hay cosas a las que te obligas o cosas como que en teoría se supone que te tienen que satisfacer un montón y encantarte, pero luego a la hora de la verdad para ti no son muy significativas, ¿sabes? Que un poco ni frío ni calor. Así que haz esa lista y mira cuánto tiempo le dedicas, cuánto te dices en tu cabeza que es importante, cuánto te obligas a hacer cosas con ello y cuánto de verdad a ti te cuadran, a ti te encajan o a ti te hacen sentirte bien. También no confundas simplemente sentirte bien como hedonismo, como placer, como buen rato, sino como algo que tiene sentido, como algo que te quita conflicto interno, como algo que vives en paz y que es una experiencia plena, aunque sean términos un poco ambiguos. En este tipo de cosas es muy fácil que al principio no sepas encontrar una respuesta, ¿vale? Es un poco como cuando yo empecé a bailar salsa, pues te ponen la música y tú no eres muy bien capaz de ver el ritmo o de ver dónde está la clave o la tumbadera o el instrumento que te marca el ritmo, ¿vale? Entonces, que vas a seguir para el ritmo. Entonces, al principio, pues no oyes nada, te frustras, no sabes cómo va, te desesperas. Bueno, esto forma parte del proceso. Yo te garantizo que si te pones, lo acabarás encontrando. Si no eres muy capaz de hacerlo como con las grandes verdades, puedes hacerlo con el día a día. Escribes lo que haces todos los días y luego te haces estas preguntas. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto ha sido bueno? ¿Esto es valioso? ¿Esto no? Y mételo todo. Mete también, ya sabes, no solo las actividades, sino también las relaciones, también los intereses, también tus propias vivencias y sensaciones, ¿no? El café con Manolo, coño, pues el café con Manolo es algo que a mí de verdad me encaja. Oye, es porque me flipa el café, es por Manolo, es porque es el único rato que tengo un poco de contacto humano. ¿Qué es, no? Y ahí vas a ir encontrando y identificando qué es lo que necesitas, qué falta en tu vida, cuál es tu verdad profunda que te mueve por dentro, y luego ya tocará ver cómo hago eso mejor en mi vida, lo hago más grande, le dedico más tiempo y pongo toda la carne en el asador. Mira también eso y mira si son cosas por las que vale la pena vivir, ¿no? Como si tú cuando te murieses te planteases eso y revisaras tu vida y dijiste, pues mira, por esto ha merecido la pena vivir, por esto ha merecido la pena pasar los años, esto de verdad ha sido algo sólido, significativo en mi vida, que me ha aportado. Ya te digo, olvídate de bien o mal, olvídate de si tiene sentido o no, olvídate de lo que te dice la sociedad, mírate las tripas, que es tu puta vida, vive según tu criterio, coño. Aquí, por darte una técnica o un truco psicológico, bueno, pues es muy interesante lo que plantea John Steven, que es un terapeuta que a mí me gusta mucho, y él dice que escribir como 5 o 6 frases con yo tengo que, y luego escribirlas con yo elijo, ¿no? Y ver si de verdad son cosas que vivo como una obligación, como un imperativo, o son cosas que elijo de corazón. Luego hacer lo mismo con yo necesito, ¿no? Pues yo qué sé, yo necesito que me asciendan en el trabajo, yo necesito tener novia, lo que sea, yo necesito perder 8 kilos, y luego sustituirlas por yo quiero, ¿no? Y ver si de verdad son necesidades y simplemente las estoy elevando a necesidad algo que en el fondo simplemente es apetencia. Oye, que no tiene nada de malo, pero claro, si digo que es una necesidad, estoy obligado a ello. O también al revés, ¿no? Si le estoy quitando valor y coloco como capricho cosas que en el fondo necesito profundamente y que no tengo en mi vida y que tengo que esforzarme en tenerlas, y a lo mejor eso explica este estado de depresión funcional, ¿no? Y luego también es un poco loco, pero ver cosas que me dan mucho miedo. Muchos psicólogos y filósofos recogen la teoría de que a veces cosas que nos dan mucho miedo son cosas que deseamos profundamente, ¿no? Por ejemplo, me da mucho miedo fracasar y seguro que me da miedo, pero hay una parte de mí que puede desearlo porque eso me liberaría de la presión, me liberaría de tener un curro que no me gusta y me estresa, me liberaría de tener que hacerlo todo bien, ¿no? Vale, pues ya está, ya he fracasado, ya soy libre para llevar la puta vida que quiero y para dejar de agobiarme. Te estoy hablando del fracaso, pero esto puede ser con un montón de cosas, ¿no? Me da mucho miedo perder a mi pareja, pues a lo mejor me estoy sometiendo y hay una parte mía que no. No te digo que en todos estos ejercicios la segunda propuesta sea la verdadera y la primera no. Estos son simplemente juegos que nos sirven para tomar conciencia, para tener ese awareness o insight, ese darme cuenta de lo que ocurre en mi vida
y además esa respuesta emocional nunca te dejan indiferente, siempre te provocan algo, te ayuda mucho a entender tu verdad interna. Recuerda, en la tripa, en la emoción, en la vivencia, suele haber más verdad que en la razón, porque en la razón pues nos perdemos más, es todo más ambiguo, todo es más argumentable, no tengo tan claro si es algo que me han metido en la cabeza o que es genuino mío, pero lo que yo siento es solo algo interno y solo yo lo sé. Ya sabéis que yo le doy mucho valor a la subjetividad y a mi propia vivencia y mi propia experiencia de las cosas. Pero eso sí, sin caer en todo este rollo postmodernista. Es decir, entiende que tu vivencia es tuya y es legítima y es válida y tienes derecho a ella y vive en coherencia con ella, pero no creas que es una verdad universal y no esperes que todo el mundo tiene que vivir en base a cómo tú lo vives o tiene que tratarte en base a cómo tú lo vives. Porque eso solo te va a llevar a la frustración, al victimismo y a una enorme sensación de injusticia. Además, que tienes que entender que tu subjetividad no es la realidad objetiva, aunque podemos tener una discusión filosófica de qué es objetivo y qué es real y qué es constructo, pero desde luego hay cosas que, bueno, que son fenómenos naturales, que se dan, ¿no? Y que es importante que tú sepas entender que es tuyo y no lo eleves a algo objetivo, pero que sea subjetivo no significa que no sea verdad para ti, con lo cual vive en coherencia con ella. Otras cosas interesantes que te pueden ayudar a esto es pasar tiempo solo y sin tener grandes planes, ¿no? He colgado otro vídeo donde hablo de un test para saber si eres feliz, un experimento para saber si eres feliz, basado en el filósofo Pascal, que bueno, desarrolla más esta idea y te recomiendo que veas porque es una buena prueba y un buen método para ver si de verdad me encaja mi vida o estoy funcionando en modo zombie y para poder encontrar verdades. Básicamente es quitarte distracciones para dejar un espacio a la verdad real y poder mirarte por dentro y ver lo que te dicen todas las sensaciones incómodas que van a emerger. Pero bueno, mírate el vídeo que te lo pondré un enlace o para clicar y tal. Todavía soy un poco influencer de pacotilla, pero ahí lo vas a ver bien explicado. Otra cosa importante es que te muestres más a los demás. Hay muchas veces que ya te he hablado de este aislamiento interno que viene simplemente de no ser nosotros y no mostrarnos con otros, ¿vale? Así que lo que te recomiendo es que te muestres, que te quites la máscara, que te tires al lodo, que te ensucies y que vivas, coño, vive la puta vida, asume el dolor, asume el fracaso y sobre todo asume el rechazo. Muéstrate quién eres, porque eso te va a ayudar a que cada vez te dé menos vértigo y puedas ser más tú. Y te aseguro que la vida encaja mucho más cuando eres tú que cuando juegas a ser ese personaje que te consume la energía y que es un vampiro que te chupa la vida. También, y quizá no de manera tan radical como pasar un día solo, intenta quitarte distractores. Aléjate un poco de las redes, que siempre caemos en esa idealización y en esa comparativa. Yo que sé, el rato que vas al curro, en el metro, andando en el coche, ve escuchándote, ve viendo lo que emerge dentro de ti en tu conciencia, ve siguiendo tu hilo de pensamientos, ve pensando en todo esto sobre qué me encaja realmente. Claro, si no dedicas tiempo a mirar por dentro, es muy difícil que encuentres respuestas. Y tenemos una sociedad orquestada con medios de comunicación, con consumo, con mensajes políticos, con manipulaciones, para que siempre estemos mirando fuera en vez de mirar dentro y encontrar nuestro propio camino, ¿vale? También revisa tu perfeccionismo y tu autoexigencia y tu autocrítica, porque ya te he explicado el papel de esto. Si quieres saber más sobre cómo hacerlo, pues tengo mi segundo libro, Te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú. O aquí hay varios podcasts como La plaga del perfeccionismo, La trampa de la autoestima. En fin, esto es un tema que yo abarco mucho y sobre todo eso, ten cojones a ser tú, ten cojones a vivir la vida, ten cojones a que salga mal, porque creo que nada es tan malo, aunque no sea un dolor tan agudo y la gente no lo catalogue tanto como fracaso, como llevar una vida que no es tuya. Mereces ser tú, mereces elegir en tu propia vida, aunque eso implique asumir la responsabilidad de ello. Y te aseguro que a todos nos da miedo y nos acojona. Escúchate, quiérete, permítete ser tú. Así que bueno, esto es todo. Por favor, suscríbete, dale a like, ponme un comentario. Ya sabes que últimamente le estoy dedicando mucho más tiempo a hacer contenido y eso es a costa de quitarme pacientes. Así que espero crecer y que esto merezca la pena. Aunque bueno, hay una parte en la que yo estoy satisfecho simplemente por plantear otro tipo de psicología. Pero bueno, recuerda que haciendo todo esto me ayudas a crecer y la verdad es que no todo es individual. Así que te necesito para que esto funcione. Un abracico, cuídate y date el permiso, el lujo
y ten el acto de lealtad de ser tú mismo. Cuídate.